especialista en terapia intensiva. Hice como, supongo que el 90% de sus profesores de esta cátedra, la residencia en el Hospital San Martín. Pero bueno, hace un par de años, tenía 2 trabajos. Bueno, me quedé con uno, que es el coordinador del programa de vigilancia de muertes maternas y neonatales de la provincia de Buenos Aires. Así que esa es mi actividad ahora, que obviamente que tiene mucho que ver con terapia intensiva, porque las muertes maternas son institucionales y ocurren en los servicios de terapia intensiva. Así que vamos a ver un poco de epidemiología de la muerte materna, y después vamos a hablar de emergencias obstétricas en particular. Es una clase larga esta, chicos. A ver cómo pasa. Ahí. Bueno, las estadísticas ustedes saben que se publican con año y medio de demora, así que las últimas publicadas son las 2020, donde hubo 221 muertes maternas, esto es en la República Argentina en total, ¿no? Y donde la primera causa hace años es la enfermedad hipertensiva del embarazo. Esto es así hace muchísimo tiempo. Esto es preocupante porque es una de las que es altamente prevenible. Después, y a veces se pelean el puesto, está sepsis con aborto. Suponemos que aborto en el año 2021 y luego de la promulgación de la ley descendió, descendió. Y le siguen sepsis y hemorragia obstétrica. Esto en la provincia de Buenos Aires tiene una dinámica un poco diferente, porque en vez de enfermedad hipertensiva del embarazo, la primera causa de muerte es la hemorragia obstétrica. Y siempre más o menos se manejan en esta proporción, ¿no? 75% directas y un 25% indirectas. Hay un gran problema con la notificación de los eventos. Todos los eventos de muerte materna son de notificación obligatoria en la provincia de Buenos Aires. Todos los eventos de muerte materna se analizan los procesos de atención. Esto, bueno, la razón de esto justamente es esto, que el 95% de las muertes maternas son prevenibles. Y esto, gran otras, que es mucho, un 22% de otras es un montón, tiene que ver con la calidad de la información, ¿no? La calidad con que se notifican los eventos. A partir de que se hacen los análisis, las muertes también se recategorizan. Entonces, en la medida en que se recategorizan las muertes y se pueda llegar de mejor forma a la causa, otras tiene que ir descendiendo. Si vemos acá como esta barra violeta es la media de Argentina, que fue de 4, ¿no? Cada 10.000 nacidos vivos. Esa es la razón de mortalidad materna. Entonces vemos como hay provincias donde es mayor que la media y provincias en las que es menor que la media. Y esto está ajustado, ¿no? Por número de nacidos vivos, está ajustado por nacimientos. Entonces vemos que Argentina tiene varias Argentinas dentro, porque no es lo mismo nacer en Chubut, en San Luis, en La Rioja, en Santa Fe, en Neuquén, que nacer en Chaco, en Jujuy o demás. Y lo que también vemos es como la provincia de Buenos Aires, obviamente, por tener, ¿no?, la mayor cantidad de nacidos vivos, el 40% de la población reside en la Argentina, reside en la provincia de Buenos Aires. Así que como la provincia de Buenos Aires va modificando la mortalidad materna a nivel país, ¿no? La incidencia de la provincia de Buenos Aires en los números finales siempre se aproxima. El número final de Argentina es muy cercano siempre al número final, a la razón final de la provincia de Buenos Aires. Y si hablamos estrictamente de emergencias obstétricas, tiene una particularidad la patología obstétrica que se puede resumir en 3: hipertensión, hemorragia y sepsis. ¿De qué se mueren las mujeres acá, en Japón y en África? Es de hipertensión, de hemorragia y sepsis. Por supuesto que hay variaciones regionales, por supuesto, pero estas son las 3 causas de mortalidad materna en el mundo, entendiendo que aborto está dentro de sepsis, ¿no? Si no, tendríamos que ponerlo aparte. A veces se notifica aparte y a veces figura solo como dentro de sepsis. La razón de notificarlo aparte es que es 100% prevenible, no es 95% prevenible la muerte por aborto. Entonces, ese es el motivo, ¿no?, de que tiene una raíz propia. Pero bueno, las mujeres se mueren de hipertensión, de hemorragia y de sepsis. En la medida en que los países empiezan a mejorar estas causas, aparecen las indirectas como causas más importantes de muerte, como eventos anestésicos y demás.
antes de hablar de estas 3 patologías en particular, tenemos que entender que la embarazada tiene cuestiones fisiológicas que son propias del embarazo y del puerperio, que hacen que se comporte de una manera particular y que no tiene que ver con una persona fuera de la situación de embarazo. Ustedes preguntarán cuál es la importancia de conocer esto. Que sin conocer esto, sin conocer estas particularidades fisiológicas del embarazo, es muy difícil poder ver qué es un embarazo normal, qué es un embarazo patológico, o qué es un puerperio normal, o qué es un puerperio patológico. Y de ese reconocimiento precoz que podamos hacer, ese grado de alarma que vamos a tener. Por eso es necesario reconocer las adaptaciones fisiológicas del embarazo. Las vamos a dar, no muy en profundidad, pero las vamos a nombrar. La primera, la más evidente, es el aumento del gasto cardíaco. Ustedes saben que el gasto cardíaco depende del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Aumenta en el embarazo, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Y la verdad que aumentan los dos, pero no en la misma forma. La frecuencia cardíaca aumenta un 20%, no mucho más que un 20%. Así que el primer concepto es que una paciente embarazada, y no tiene por qué estar a 100 por minuto, si está a 100 por minuto, 95 por minuto, algo le está pasando. El volumen sistólico sí aumenta, y aumenta un montón, aumenta un 30 o un 50%. Eso es porque aumenta la precarga, baja la poscarga, la contractilidad no sufre cambios. ¿Y por qué aumenta la precarga? Por la retención, por el aumento del volumen plasmático, por la retención de agua y de sodio que hay en el embarazo. Y aumenta en menos medida la masa de glóbulos rojos, mucho más hay una expansión del volumen plasmático. Baja la poscarga por progesterona, por óxido nítrico, entonces hay una vasodilatación con un aumento de la precarga. Eso lo que hace es que aumente el gasto cardíaco. Entonces, la resistencia vascular, aumenta el volumen plasmático, eso incide en un aumento del gasto cardíaco. Ese aumento del volumen cardíaco se mantiene, obviamente que va decreciendo, pero se mantiene hasta los 3 meses posparto. Entonces acá podemos ver una primera aproximación que la frecuencia cardíaca aumenta un 10, un 20%, entendiendo como un basal, 83 más menos 10, y un volumen minuto cardíaco 6,2 más menos litros por minuto, ¿no? Hay otro cambio hemodinámico que es posicional, que es la compresión aorto-cava, que se da por la compresión del útero sobre la aorta y la cava, justamente, ¿no? Y que eso se libera colocando a la paciente en posición de reposo. Con eso se aumenta un 30% el volumen minuto cardíaco. Así que hay una posición que es propia de reanimación de la embarazada, que es el decúbito lateral izquierdo. ¿Qué causa la compresión aorto-cava? Hipotensión, mareos, bradicardias, palidez, vómitos, no todos síntomas de bajo gasto cardíaco. Entonces hay una posición de reanimación en el embarazo que es el decúbito lateral izquierdo. Y no se puede decubitar a la paciente, se debe lateralizar el útero hacia la izquierda. Entonces, ¿qué afecta a estos cambios hemodinámicos que vemos en la embarazada crítica? Primero, que hay que reconocer tempranamente estos cambios hemodinámicos en situaciones críticas, porque son los que van a dar el alerta, que el primer hallazgo siempre es el incremento de la frecuencia cardíaca. Y que cuando se presenta hipotensión en la embarazada, ya la paciente perdió el 30% de la volemia. Fíjense qué alarma, ¿no? Paciente embarazada hipotensa perdió el 30% de la volemia. Después hay adaptaciones hematológicas, dijimos, ¿no? Hay una anemia que es fisiológica, hematocrito más o menos 25, el límite de hemoglobinas 11, glóbulos blancos se mantienen más o menos normal, aunque pueden aumentar más o menos, la media son 17.000 blancos, sobre todo en el momento del parto, que pueden ir hasta como 25.000, ¿no? Por una cuestión inflamatoria, pero propia del parto y que después desciende. Hay una alteración de los factores coagulación, es un estado procoagulante el embarazo, con aumento de fibrinógeno y de los factores, y después, bueno, disminución de otros factores fibrinolíticos. Hay una alteración de la inmunidad celular sin cambios en los tiempos de coagulación, y esto es importante que lo sepan. ¿Qué pasa con la función respiratoria? Obviamente, ¿no? Aumenta el ángulo costofrénico, aumenta el diámetro anteroposterior, todo esto por el empuje del útero. Aumenta levemente, pasa lo mismo. ¿Qué aumenta? Aumenta el volumen minuto respiratorio un 30, un 50%. ¿Pero qué aumenta? ¿Expensas del BT, del volumen tidal, de lo que nosotros, el aire que intercambiamos en cada respiración, o aumenta la frecuencia respiratoria? ¿Tiene que estar disneica la embarazada? Y la verdad que no. Aumenta el volumen minuto respiratorio a expensas principalmente del volumen tidal. Y hay un leve aumento de la frecuencia respiratoria.
hay algo que se llama disnea fisiológica del embarazo, que afecta al 75% de las embarazadas, pero el punto clave es que no interfiere con las actividades de la vida diaria, ni ejercicio, ni da síntomas pulmonares. Entonces, ¿tiene una explicación? La disnea fisiológica, sí, pero no tiene que interferir en las actividades de la vida diaria. Si una paciente embarazada tiene disnea para actividades de la vida diaria, eso no es normal. Hay cambios gasométricos por todo esto que vemos, ¿no? Donde hay una leve alcalosis respiratoria que se mantiene hasta más o menos una semana del puerperio. Entonces el pH cambia un poco, es 744, 745 en vez de 740 más o menos 2. PO2, valores más o menos normal, PCO2 baja un poco, y lo que baja también es obviamente, porque baja un poco la CO2 por el aumento del volumen minuto respiratorio, baja el bicarbonato, en vez de ser 24 más menos 2, pasa a ser entre 18 y 21. Y, bueno, obviamente la saturación no cambia, lo que sí cambia es el límite de tolerancia por cuestiones fisiopatológicas, ¿no? De la barrera hematoplacentaria y demás. El límite que, en la población adulta, el límite que se considera para decir desatura un paciente es de 90, ¿no? O mayor o igual a 89. Y el umbral para la paciente obstétrica es menor, es de 95. ¿Voy muy rápido? ¿Vamos bien? Bueno. Sí, profe, vamos bien. Bueno, cualquier cosa me dicen, yo suelo hablar rápido y no me doy cuenta. Bueno, entonces también hay unas cuestiones con la vía aérea. Saben que la vía aérea en la embarazada es dificultosa. Se necesita anticipar la ventilación mecánica en la embarazada. Cuando estén en esa situación se van a dar cuenta que nadie la quiere ventilar, nadie quiere manejar la vía aérea de la embarazada porque es una vía aérea dificultosa, porque tiene edema de mucosa, congestión capilar y fragilidad capilar por la progesterona. La manipulación de la vía aérea, aparte, ¿no? Esta cuestión que vimos del aumento del diámetro anteposterior y la compresión por el útero, la paciente embarazada tiene menor capacidad residual funcional. Por lo tanto, ¿qué es lo que mantiene en apnea? La oxigenación cuando uno está por intubar, ¿no? Está en una situación de apnea, está preoxigenando a la paciente al 100%, lo que mantiene esa oxigenación es la capacidad residual funcional. Por eso es la preoxigenación. Cuando esa paciente tiene una capacidad residual funcional disminuida, las pacientes embarazadas desaturan muy rápidamente. Entonces, y aparte del riesgo de aspiración del contenido gástrico. Entonces, se sugiere que la intubación en la embarazada sea electiva, que no haya que llegar a una situación de emergencia. Se recomienda que esté manejada por el personal más entrenado, se debe preoxigenar, se debe disponer de un tubo endotraqueal menor, ¿no? Medio punto a un punto menor, o sea que vamos a usar capaz un tubo 7 en vez de un 8, 8,5, que es el de la población general. Tenemos que tener disponible un set de vía aérea dificultosa. Siempre se hace la maniobra de Selig, se considera siempre la embarazada con el estómago ocupado y se hace secuencia de intubación rápida. Entonces, pensemos, la vía aérea tiene edema, hiperemia y fragilidad de mucosas, hay una rápida caída de la saturación de oxígeno, por lo tanto hay que realizar el aporte de oxígeno inmediato y anticiparse al manejo de la vía aérea. En relación a las adaptaciones renales, esto es muy cortito y muy sencillo para que lo tengan presente. El valor la embarazada tiene aumento de la volemia, por lo tanto tiene un riñón hiperfiltrante. Como tiene ese riñón hiperfiltrante, que es característico del embarazo, el umbral de creatinina, para considerarlo dentro de los parámetros normales o no, cambia. En vez de ser 1, más, menos, que se considera en la población adulta, es 0,8. O sea, una creatinina de 1 miligramo por decilitro en el embarazo está hablando de injuria renal. Eso, sencillo. Bueno, lo que vimos, ¿no? El riesgo de aspiración gastrointestinal de la embarazada. Así que acá hay un resumen de las adaptaciones fisiológicas. Cuando se encuentren con una embarazada, tienen que pensar en las adaptaciones respiratorias, en el riñón hiperfiltrante, en las adaptaciones hemodinámicas, en las adaptaciones también hemodinámicas, ¿no? El aumento del volumen plasmático y los cambios procoagulantes, pensar el embarazo como un estadio procoagulante, y la alcalosis respiratoria que resulta de la adaptación renal y respiratoria. Eso es muy breve, un pantallazo
muy rápido de las adaptaciones fisiológicas del embarazo, pero no se puede hablar de esto no se puede hablar de emergencia obstétrica sin pensar en eso. Entonces vamos con la primera cuestión, ¿no? Dijimos que vamos a hablar de hemorragia, vamos a hablar de sepsis y de enfermedad hipertensiva del embarazo o trastornos hipertensivos del embarazo. Si empezamos por los trastornos hipertensivos, hay todo un espectro de enfermedad hipertensiva del embarazo que va desde la hipertensión crónica, una paciente con hipertensión crónica antes de las 20 semanas, esto es, que cursa un embarazo, hipertensión gestacional, que es la hipertensión después de las 20 semanas, preeclampsia y otros que son sucedáneos, que se lo entiende como un continuo, ¿no? Eclampsia gel o preeclampsia subrespuesta a la hipertensión crónica. Ustedes saben que la hipertensión crónica y la hipertensión gestacional tienen más riesgos de desarrollar enfermedad hipertensiva del embarazo sobreimpuesta. Entonces, lo que se creía que era una situación benigna como la hipertensión gestacional, hoy se sabe que no es tan benigna, porque es una paciente que tiene riesgo de sufrir preeclampsia. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta cambia el lugar donde se controlan. Ustedes saben que un embarazo dentro de parámetros normales, sin pacientes sin factores de riesgo, se controla en el sistema público en un primer nivel de atención. Una paciente que tiene hipertensión crónica, una paciente que tiene hipertensión gestacional, ya no corresponde que haga su control prenatal en un primer nivel de atención. Tiene que ir a un hospital de determinadas complejidades, ¿no? Porque las maternidades se clasifican según 3 complejidades. Pero tiene que ir a por lo menos una maternidad categoría 2. Para que, bueno, acá maternidades categoría 2 en la Ciudad de La Plata, por ejemplo, es el Hospital Gutiérrez. Una maternidad categoría 3A, la categoría 3, la última se divide en 3A y 3B, pero eso tiene que ver más con la complejidad neonatal. No todos los hospitales pueden recibir prematuros de la misma edad gestacional, no tienen todos los mismos resultados. Un 3B sería el Hospital San Martín, por ejemplo. Enfermedad hipertensiva del embarazo, entonces. ¿Cómo se define? Hay un punto de corte, como siempre. Es la hipertensión que se presenta en un embarazo de más de 20 semanas con una hipertensión más de 140, 90 durante el embarazo, ¿no? Más uno de los siguientes. Proteinuria, que está presente en el 75% de las veces, pero fíjense, un 25%, que no es poco, no está presente la proteinuria. Y otras disfunciones orgánicas. ¿Cuáles son? La falla renal, la disfunción hepática, dolor epigástrico, que es la disfunción gástrica, complicaciones neurológicas o complicaciones hematológicas. O, si no es enfermedad materna, es disfunción uteroplacentaria, que se presenta como retraso del crecimiento intrauterino, un Doppler patológico o feto muerto, ¿no? ¿Qué ha cambiado en el último tiempo? Que antes se consideraba edema, ¿no? Yo no sé si ustedes lo llegaron a ver, pero antes, en todo el espectro del diagnóstico de la enfermedad hipertensiva del embarazo, se consideraba el edema como un criterio diagnóstico. Es tan inespecífico el edema en el embarazo que no es un criterio diagnóstico. Uno puede tomarlo porque el aumento de peso desmedido, y esto debido a la retención hídrica, más la presencia de hipertensión, y sí, nos tiene que hacer pensar en preeclampsia, pero no es criterio diagnóstico. Lo que hay que mirar es la presencia de disfunciones orgánicas, los trastornos hipertensivos del embarazo. La hipertensión está en el nombre y es uno de los síntomas, pero es un trastorno endotelial y es una enfermedad sistémica, endotelial inmunológica, ¿no? No vamos a ahondar en fisiopatología porque no nos da el tiempo. Pero ustedes tienen que tener presente que es una enfermedad sistémica y estamos viendo la hipertensión. Pero no es que la paciente solo tiene hipertensión, estamos viendo la hipertensión. Es una enfermedad sistémica, los trastornos hipertensivos del embarazo. Y fíjense cómo será tal que antes se la dividía en leve y severa, ¿no? Y esto, el punto de corte lo hacía la hipertensión. Más de 160, 110 era severa, menos era leve. ¿Qué pasa? La hipertensión en el embarazo, la enfermedad hipertensiva del embarazo siempre es severa. Y aparte, es una situación dinámica. Entonces, como es dinámica, es progresiva y es impredecible, ya no se lo divide más en leve y severa, sino que se dice que tiene características de severidad, para entender que siempre, desde el año 2018, ¿no? En este consenso se hizo, que siempre la hipertensión del embarazo es potencialmente grave. Hay dos
como una forma de progresión de la enfermedad o de presentación, que una es la eclampsia, que es el desarrollo de convulsiones, ¿no? Una enfermedad hipertensiva que se presenta con convulsiones. Pero fíjense, ¿no? Hasta en el 38% de las pacientes se puede presentar la eclampsia, o sea, convulsiones en el embarazo, sin hipertensión o sin proteinuria. ¿Qué quiere decir eso? Siempre que tengan una paciente que llega a una guardia embarazada con convulsiones, el primer diagnóstico a pensar es que es una eclampsia. Después pensamos que es una paciente epiléptica, que tiene un tumor cerebral o lo que sea, ¿no? Lo primero que hay que pensar que es una eclampsia. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que no se tratan las convulsiones en el embarazo igual que fuera del embarazo. ¿Qué características tienen las convulsiones en el embarazo? Que no son subintrantes. El episodio dura menos de 4 minutos y en general son autolimitadas. Entonces, esta característica de la que la paciente convulsive puede hacer pensar otra cosa. Por eso la línea de tratamiento de las convulsiones en el embarazo es una línea de tratamiento que se repite 2 veces. Si ya esa paciente sigue convulsivando, hay que hacer imágenes y hay que tratarla como un mal convulsivo porque es otra cosa, probablemente no sea enfermedad hipertensiva. Y la otra cuestión es el síndrome HELP, que es un síndrome con una característica muy particular. El acrónimo HELP viene de hemólisis, disfunción hepática y trombocitopenia, donde pueden o no estar presentes la proteinuria o la hipertensión en menos medida, en el 10 a 15% de las pacientes, y ahí tienen un cuadrito con los puntos de corte, ¿no? Entonces tenemos que cuando sospechamos un HELP, tenemos que pensar que la paciente está hemolizando con LDH, con esquistocitos, con aumento de la bilirrubina indirecta, con un frotis que tenga esquistocitos. Las enzimas hepáticas se considera por 2 el límite del laboratorio habitual. Y el recuento de plaquetas menos de 150.000, que es el punto de corte, ¿no? Existe el HELP, se lo llama de alguna forma completo e incompleto. ¿Por qué? Porque se pueden presentar los 3, pero en general es progresivo, ¿no? Cuanto uno más precoz lo encuentre, capaz menos frecuente encontrar los 3 componentes. Entonces capaz se encuentra solo la plaquetopenia con enzimas hepáticas o hemólisis con enzimas hepáticas. Y bueno, y a medida que progresa, van apareciendo los otros componentes. Entonces llega una paciente que yo supongo que tiene, porque viene, qué sé yo, de un primer nivel y suponemos que nos dicen que tiene, no sé, que hizo un registro de 150-90. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que pensar en síntomas clínicos, en el registro de TDA, y esa paciente no se puede ir de la guardia sin un laboratorio completo, porque el diagnóstico de enfermedad hipertensiva del embarazo, por lo menos la categorización de en dónde está, si es una hipertensión gestacional, si es una preeclampsia, si es un HELP, lo va a hacer el laboratorio. No se puede ir sin un laboratorio. Entonces, como es la hipertensión, y se dice que tiene que tener un registro de 140-90 separadas por 2 tomas, ¿no? Hasta por 6 horas y hasta por 7 días. Esto todo si no es una hipertensión severa. Si es una hipertensión severa, obviamente que no se espera nada. Proteinuria. ¿Qué es proteinuria en el embarazo? Saben que hay una proteinuria que es fisiológica en el embarazo, pero esta proteinuria no es mayor a 300 miligramos en día. Proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas me tiene que hacer pensar en un daño renal y por frecuencia asociado a preeclampsia. Puede ser otra cuestión, ¿no? Pero por frecuencia. Uno puede tomar también, como no tiene siempre, tiene que tener a la paciente 24 horas para tener una orina de 24 horas, puede tomar una muestra al azar. Esa muestra al azar hay una forma de hacerla que es cuantitativa o cualitativa, ¿no? Entonces, cruces. Cuando es cualitativa lo van a ver informados como cruces. Más de 2 cruces, eso es una proteinuria que significaría mayor a 30 miligramos por decilitro. Entonces, puedo pedir una proteinuria cuantitativa, tengo que ver cómo la hace el laboratorio, o cualitativa. Y la otra es que hay un índice que no todos los laboratorios lo hacen. Si yo tomo una muestra de orina al azar y pido proteinuria, creatininuria, ese índice me da mayor a 0,2, eso se correlaciona con una presencia en orina de 24 horas de más de 300 miligramos por 24 horas. O sea que cualquiera de estos 3 puedo hacer el diagnóstico de proteinuria. El gold estándar obviamente es la proteinuria de 24 horas. Y el 15% siempre tengamos presente esto, ¿no? El 15% no tiene proteinuria. ¿Y qué pienso entonces? Pienso en el fallo multiorgánico, siempre. Busco el fallo multiorgánico en la embarazada. ¿Cómo lo busco? Tengo que revisar sistema nervioso, preguntarle si le duele la cabeza, si
si tiene alteraciones visuales, si ve de color amarillo, si tiene un escotoma, o sea, si le faltan como manchas en la vista, si tiene visión borrosa, si tiene hiperreflexia. Pero hay que preguntar, hay que hablar con la mujer, porque frecuentemente estos síntomas no los dicen. Puede tener disnea, puede presentarse con dolor de pecho, puede presentarse desaturando, ¿no? Bueno, obviamente una CID no en estadio final, puede tener plaquetopenia. Hago laboratorio, tiene una creatinina que es mayor a 0,8. Veo aumento de enzimas hepáticas, la paciente tiene epigastralgia persistente. Casi siempre se presenta con epigastralgia. Nadie le da bola a la epigastralgia, pero ni 5 de bolilla. Náuseas y vómitos, dolor en el cuadrante superior en el abdomen. ¿Por qué? Porque se distiende la cápsula de Gleason. Y alteraciones fletoplacentarias. ¿Qué quiere decir? Que la paciente no se puede ir de la guardia haciendo una evaluación de la salud fetal también, ¿no? Porque tengo que ver si esa paciente no tiene retraso del crecimiento intrauterino, porque si tiene hipertensión, no tiene ningún fallo orgánico, pero tiene retraso del crecimiento intrauterino, también es una característica de severidad. Así que hay que pensar en contexto de fallo multiorgánico a la enfermedad hipertensiva del embarazo. Y fíjense los síntomas premonitorios de complicaciones severas y qué vagos que son, ¿no? Porque cefalea, 88%. Es una revisión del 2012. Náuseas y vómitos, 62%. Dolores trigástricos, 47%. ¿Qué es el síntoma que más se correlaciona con la presencia? La complicación más terrible de la preeclampsia es el stroke. Y la presencia de stroke hemorrágico se correlaciona con el aumento de la hipertensión sistólica mayor a 160. Tremendamente lineal, o sea, una hipertensión severa se correlaciona con el riesgo de stroke. Sostener que la paciente se presenta a la guardia con 200 de sistólica, y esto no es figurativo, sucede, y la paciente se mantenga en el rango de mayor de 160 de sistólica, se correlaciona con el riesgo de stroke. Son pacientes que se mueren por stroke. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar a la paciente de ese rango de hipertensión severa. Hay algunas características que hacen pensar que es una preeclampsia más atípica y que es más difícil pesquisarla, como la paciente que dice que tiene malestar, embotamiento, que tiene un dolor abdominal difuso, o que solo tiene disnea, ¿no? O que se presenta antes de las 20 semanas, y eso se da en situaciones como aumento de la masa trofoblástica o el embarazo gemelar, ¿no? Si una mola o un embarazo gemelar pueden presentar preeclampsias antes de las 20 semanas. O presentaciones alejadas, hay reportes de presentación de enfermedad hipertensiva del embarazo una vez finalizado el embarazo, que es la resolución, ¿no? Hasta 11 días después hay casos publicados. Así que tenemos que como abrir un poco el espectro. Entonces, ahora vamos por el manejo. De todo lo que dijimos, entonces, vamos a separar en qué es lo indispensable y qué es lo que sigue. Hay 2 focos de tratamiento. Si ustedes están en una guardia, terapia intensiva, y les dicen que les van a enviar una paciente con enfermedad hipertensiva del embarazo, con preeclampsia, ¿no? Ustedes tienen que rápidamente pensar en 2 cosas. Primero, tengo que manejarle la hipertensión a esa mujer y tengo que hacer el tratamiento de prevención de las convulsiones. Si convulsivo el tratamiento, ¿no? Pero se entiende que si convulsivo ya ingresa con tratamiento. Pero el foco lo pongo en 2 cosas, ¿no? Manejo de hipertensión sistólica y prevención y tratamiento de las convulsiones. Luego, bueno, hay otras cuestiones, ¿no? El manejo, cómo está la función orgánica, si llega embarazada porque no finalizó, maduración fetal y finalización oportuna del embarazo. Entonces, sabemos que es una emergencia hipertensiva, la hipertensión severa, más de 160, 110. Que persisten por 15 minutos, ¿no? Es muy rápido el diagnóstico, no es porque la paciente le pasó algo y está hipertensa transitoria. Bueno, no, en 15 minutos hago el diagnóstico. Yo tengo un objetivo de tratamiento, que es de dentro de la primera hora sacarla de esos límites difíciles. Entonces, mi primer objetivo es sacarla de esos valores complicados, porque la tengo que correr de su riesgo inminente, que es un stroke. Entonces, ¿qué lo hago? Tenemos 3 drogas para usar esto pensando que la paciente está embarazada, ¿no? La primera droga que está en todos lados, la suministra el Ministerio de Salud de Nación, la compran las provincias también, es el labetalol, es la droga de elección en el embarazo.
Es una ampolla, 20 miligramos, se diluye en dextrosa, se pasan 2 minutos. A los 5 minutos tengo el efecto. Ustedes siempre piensen que en terapia intensiva tienen que usar drogas endovenosas y titulables. Son las dos condiciones que tienen que tener las drogas para usar en terapia intensiva. Entonces hay una dosis máxima que es 220, 300 miligramos, por lo tanto la primer bolo es de una ampolla que es de 20 miligramos, el segundo es de 40, después se repite de 80 y se puede volver a repetir. Si no responde al labetalol, tengo que usar 2 drogas o 3 drogas. Y esto no es una situación rara en la enfermedad hipertensiva del embarazo. Pacientes que necesiten 3, 4 drogas durante los primeros días es habitual. Después, la nifedipina, aunque les sorprenda, es una droga que está estudiada, que es igual de eficaz en el embarazo que el labetalol, con comprimido de liberación lenta de 10 miligramos, con una dosis máxima de 60 miligramos día. Y después la hidralacina, que es una droga más vieja, que tiene otros efectos adversos, como la taquicardia materna fetal, pero bueno, a veces se dispone esta droga, a veces no, ¿no? Estas son las drogas de uso en el embarazo. Lo importante es sacarla, obviamente, si la paciente no está embarazada, es usar las drogas que se usan habitualmente, ¿no? Esto es porque está embarazada y no finalizó el embarazo todavía. Lo importante es que yo tengo que sacar a la paciente de la situación crítica de hipertensión severa. Como sé qué usar, tengo que también saber qué no usar. No hay que usar beta bloqueante, sobre todo atenolol, porque causa retraso, o sea, atenolol en realidad, retraso del crecimiento intrauterino, y ese está recontra estudiado. No se usan diuréticos, no es que se usan diuréticos en el embarazo, ojo, no como drogas para el manejo de la hipertensión, solo en edema agudo de pulmón o insuficiencia cardíaca congestiva, no para manejo de la hipertensión en el embarazo. Y están contraindicados totalmente los IECA y ARA2 durante todo el embarazo por una amplia descripción de malformaciones fetales. Están contraindicadísimos en el embarazo. Entonces dijimos manejo de la hipertensión, con la cantidad de drogas que necesite, usando drogas titulables, y en las dosis máximas, cuando cumplo dosis máximas, sumo otra droga. Y después nos queda... Una pregunta. Sí. Perdón. ¿No se usa el alfa-metildopa? Pero en tratamiento crónico, no en emergencia, ¿eh? Ah, bueno. Tratamiento crónico en el embarazo. Acá estamos dando emergencia hipertensiva. Sí, la primera droga de uso en el embarazo para tratamiento de la hipertensión crónica, eso es paciente que está embarazada y está haciendo control prenatal, es alfa-metildopa. Pero estamos dando emergencias. En una emergencia es una droga que es por vía oral, que no es titulable, que una vez que está en terapia intensiva y uso 1, 2, 3 drogas, la estabilizo, y esa paciente la estoy preparando para pasar a sala, puedo incorporar la alfa-metildopa, pero no va a ser una droga de elección en plena crisis. ¿Se entiende? Buenísimo, gracias. Y bueno, y ahora seguimos. El uso de sulfato de magnesio, ¿no? En preeclampsia y prevención. Esta droga está recontraestudiada. Es un estudio con 10.000 pacientes en el que, saben que antes en la hipertensión en el embarazo se usaba de todo, pero cuando les digo que es de todo, se usaba de todo, unas mezclas increíbles de drogas, y se probó, en un momento se hizo la prueba de usar sulfato, de probar sulfato de magnesio versus otros cócteles de drogas, incluido el diazepam, y resultó que fue la droga anticonvulsivante de elección para prevenir la preeclampsia. Esto quiere decir el sulfato de magnesio previene la aparición de complicaciones en el embarazo. ¿Cuándo se usa? Ante el diagnóstico de preeclampsia severa. Hay mucho menos evidencia para usarlas en la leve. Lo que es indiscutido es que se usa en mujeres hospitalizadas con diagnóstico de eclampsia o preeclampsia con hipertensión severa. Así que el rango de severidad, ya sea por la hipertensión o ya sea por la presencia de fallo multiorgánico, habilita a que, aparte del manejo de la hipertensión, tenga que hacer un tratamiento por 24 horas de infusión de sulfato de magnesio. 24 horas o hasta que la paciente no tenga signos de eclampsismo, que no tenga visión borrosa, que no tenga más epigastralgia, que no tenga más cefalea, cualquier signo neurológico de eclampsismo. ¿Cómo es? Hay 2 esquemas para aplicar el sulfato de magnesio, uno es endovenoso y el otro es intramuscular. Obviamente, en un contexto hospitalario nunca vamos a usar la vía intramuscular, eso está de más. La vía intramuscular es para un lugar donde la paciente no tiene vía, tiene un traslado muy largo por delante, tengo que adelantarle este tratamiento. Igual, la vía intramuscular tiene una dosis de carga que es endovenosa, ¿no?
pero bueno, nada, les quiero decir esto, no tiene cabida en un contexto hospitalario usar la vía intramuscular. Entonces es vía endovenosa, son 4 cargas en 20 minutos y 1 gramo hora endovenoso de tratamiento. ¿Qué va a pasar? Que si ustedes se meten un día en un servicio de obstetricia van a ser que usan una dosis un poco diferente. En vez de 4 gramos van a ver que usan 5 gramos. Y en vez de mantenimiento 1 gramo hora van a ver que ponen 20 gramos. ¿Por qué? Porque la ampolla es una cuestión para... la ampolla de sulfato de magnesio viene de 1,25 gramos. Entonces, como que se acomodó así en las guías argentinas, está así para que no tengan que hacer el cálculo de una ampolla, 3 ampollas y media, no, bueno, se acomodó 5 gramos de carga, 20 gramos de infusión en el resto del día. Pero el trabajo está hecho con esto, 4 gramos y 1 gramo endovenoso. Esto le quiere decir que la cuenta final, usen 5 gramos o 4 de carga, la cuenta final es la misma, le da la misma cantidad de gramos. Entonces usa 24 horas y el monitoreo es clínico. ¿Por qué aclaramos esto? Porque antes el monitoreo era por laboratorio, se hacía magnesemia. Después se vio que la magnesemia no tenía relación con el efecto terapéutico. Entonces, ¿cómo es el monitoreo? Es clínico, monitoreo respiratorio porque causa depresión respiratoria. Y esto es recontra importante. ¿Qué quiere decir? Que el sulfato de magnesio tiene que ser... necesita infusión por bomba, no se puede poner en un goteo libre, porque cualquiera abre un goteo libre y la paciente puede hacer una depresión respiratoria y ha pasado. Así que el sulfato de magnesio se infunde con bomba y hay que controlar entonces la frecuencia respiratoria, los reflejos, porque hay hiporreflexia, y de la diuresis. ¿Pero por qué? ¿Porque el sulfato de magnesio altera la diuresis? No, porque el sulfato de magnesio se excreta por riñón. Entonces, si la paciente está oligúrica, en realidad puede aumentar la magnesemia. Entonces, si la paciente está oligúrica, tengo que, o disminuye el ritmo diurético, tengo que bajar la dosis a la mitad, pero no porque cause un daño, ¿se entiende? No porque el sulfato de magnesio cause algo en la función renal, sino al revés, porque se excreta por riñón. Entonces puede hacer que la concentración de magnesio aumente. Hay un rango en que el magnesio sí realmente es tóxico. Entonces, no se recomienda el monitoreo de magnesio, pero sí tengo que hacer un monitoreo clínico. ¿Y qué hace entonces el sulfato de magnesio? Disminuye el riesgo de eclampsia, independientemente de la severidad, pero con mucho más fuerza en la preeclampsia severa. ¿Y qué pasa si la paciente convulsiva? También, se da una dosis de 2 gramos de carga en 5 minutos. Le di la primera dosis de prevención, está convulsivando, hago un refuerzo de 2 gramos en 5 minutos. Si la paciente sigue convulsivando, tiene que parar de convulsivar automáticamente. Si la paciente sigue convulsivando, esto ya es un mal convulsivo, entonces cambio de tratamiento. Me salteo la hoja de eclampsia, me voy a mal convulsivo y empiezo midazolam y demás. O sea, hago la carga, hago un refuerzo, y si sigue convulsivando hay que pensar que eso es otra cosa, hay que llevarla a hacer imágenes y demás. Pero este es el esquema de tratamiento inicial para las convulsiones en el embarazo. Saben que ante una intoxicación con sulfato de magnesio, no me sale la palabra, no es neutralizante, no me sale, bueno, ¿con qué se trata? El antídoto, no me sale la palabra, el gluconato de calcio, son 10 miligramos de gluconato de calcio, y esto ténganlo presente. Saben que en obstetricia crítica se maneja con cajas son kits que está todo. En la hipertensión están las drogas antihipertensivas, el sulfato de magnesio, bueno, la cánula de oxígeno, el tubito para sacar sangre y demás. Y está el gluconato de calcio. Sepan que ante una depresión respiratoria y ustedes ven que la paciente le están pasando sulfato de magnesio y tiene depresión respiratoria, es gluconato de calcio. La dosis. Les digo porque me pasó recibiendo una paciente a las 2, 3 de la mañana, venía de quirófano, bajó de quirófano sin los suelos cerrados, puede pasar. La paciente llegó en paro respiratorio. Revivió rápidamente, ¿no? Pero podría haber sido una catástrofe. Así que sepan esto. Sulfato de magnesio con gluconato de calcio como antídoto. Van en el mismo lugar y de la mano. Bueno, y finalización. Hay toda una discusión, ¿no? O había, ya no. ¿Cuándo terminar un embarazo? O sea, la resolución de la enfermedad
hipertensiva del embarazo con la finalización del embarazo. Se resuelve el embarazo y la paciente mejora. Toda paciente con hipertensión del embarazo se debe recaratular a las 12 semanas. Si esa paciente sigue hipertensa, es una hipertensión crónica ya, no es más hipertensión del embarazo. O sea, a 3 meses. Después de los 3 meses es una hipertensión crónica y se la debe tratar y estudiar como tal. Pero bueno, volvamos a la finalización. Hay varios estudios que evaluaron esto, y el primero es esto, es HAPITAT en el 2009, que hizo inducción versus manejo expectante en hipertensión gestacional y preeclampsia sin signos de severidad. ¿Qué quiere decir sin signos de severidad? Y que la paciente solo tiene un poco de proteinuria, tiene hipertensión, pero menos de 160, 110, y no tiene fallos orgánicos, no tiene retraso de crecimiento uterino y se maneja así durante todo el embarazo. ¿Qué se hace con esta paciente? Esta mujer no tiene indicación de finalizar el embarazo a las 37 semanas porque no tiene beneficio, primero, terminarlo antes y tampoco prolongarlo. Entonces, la inducción se aconseja en pacientes embarazadas más de 37 semanas. Después, lo que se estudió es si a estas mismas pacientes se beneficiaban terminándola antes. A ver, ¿qué beneficio hay? Bueno, no llegan a la 37, vamos entre las 34 y las 37, y la verdad que lo que dio es que disminuyen un porcentaje muy pequeño, no significativo, las complicaciones maternas, pero incrementó mucho el estrés fetal. Entonces no tiene indicación, si es sin criterios de severidad, de finalizarlo antes de las 37. Y después hubo otro estudio, que es el MEXPRE del 2013, en el que estudió el manejo expectante de preeclampsia con signos de severidad, ¿no? Porque acá había 2 líneas de tratamiento y son trabajos que se hicieron. Sí, primero se estudió esto, el manejo expectante, ¿no? ¿Qué pasa si la paciente tiene criterios de severidad, si tiene fallo multiorgánico o tiene hipertensión severa? ¿Y qué hacemos si seguimos con el embarazo? Y la verdad que no le fue nada bien a estas mujeres. Pero en las pacientes con criterios de severidad, el manejo expectante entre las 28 y las 34 es inefectivo en reducir la morbilidad perinatal. O sea que hay un rango, ¿no? Porque el manejo expectante hubo 5 veces más desprendimiento de placenta, más bajo peso. Entonces, es concluyente que los criterios de severidad son indicación de finalización del embarazo. Entra un HELP, finalización del embarazo. Entra una preeclampsia severa y yo diría que 99,9% de finalización del embarazo, salvo que, y ahora vamos a ver, pero tengan como en línea esto, ¿no? Que el criterio de severidad es criterio de finalización. En algunos lugares y bajo ciertas condiciones de un monitoreo hiper estrecho, ¿pueden continuar? Sí. Ahora vamos a ver cuándo, pero es un segmento muy chiquito de la población. Entonces vamos a ver, preeclampsia, ¿no? Que primero se internan en un segundo o tercer nivel. Entonces, leve, más de 37 se finaliza. No hay razón para continuar. Menos de 37, monitoreo semanal. Grave. ¿Qué pasa con las graves? Y siempre los extremos es más fácil, ¿no? Porque una preeclampsia que se presenta a menos de 24 semanas no va a llegar, ¿eh? Muy rara vez va a llegar, ¿no? Menos de 24, que tiene compromiso severo materno en finalización del embarazo. Uno de los criterios de severidad es la edad gestacional. Menos de 30 semanas generalmente son muy severas. Entonces, menos de 24 semanas con compromiso materno severo es interrupción. No es viable ese embarazo. Y más de 34 con criterio de severidad tampoco se discute, se finaliza. Pero ¿qué pasa? En menos de 24 sin compromiso materno, o entre las 24 y las 33, entre las 20, bueno, vamos a ordenarnos. Menos de 24 sin compromiso materno, tengo que tener un estrechísimo monitoreo de la salud materna. Eso quiere decir que solo la paciente tiene que estar hipertensa, no tiene que tener fallos orgánicos, o sea, el criterio de severidad se lo da solo la hipertensión y tiene que ser esa hipertensión manejada con droga. Si es así, con un estrechísimo monitoreo de la salud materno y fetal, yo puedo ir viendo día a día cuánto más puedo prolongar ese embarazo. Donde empeora, se interrumpe. Y si están las 24 y las 36, es lo mismo. Hago maduración pulmonar fetal, porque ya estoy dentro cerca de los límites de viabilidad fetal.
y veo, ¿no? Con un estrechísimo monitoreo fetal, si esa paciente solo tiene hipertensión y se maneja con drogas y está perfecta y no presenta ningún fallo orgánico y no tiene retraso del crecimiento uterino, todo bárbaro, que es rarísimo, puedo tener un manejo expectante, pero ese manejo expectante es hoy. Mañana no sé, mañana tengo que volver a hacer todo otra vez para ver si puede continuar en la línea expectante. Por eso la palabra expectante es engañosa, porque en realidad no estoy expectando nada, es recontraactivo, muy activo, porque hay que ver hasta cuándo esa paciente puede soportar y hasta cuándo el feto está mejor, con una madre sosteniendo el embarazo o fuera, ¿no? Entonces, el concepto que se llevan en general es que el criterio de severidad se suspende, excepto casos muy puntuales. Bueno, entonces, es una de las causas principales de morbilidad materna y neonatal. Es una enfermedad multisistémica, donde nosotros lo que vemos es la hipertensión, pero el manejo de la hipertensión la aleja a la paciente del riesgo de stroke, no cambia el curso de la enfermedad. Ante la hipertensión en el embarazo, la paciente debe ser trasladada siempre a una guardia obstétrica, que síntomas leves y que generalmente se subestiman, como náuseas, vómitos, dolor epigástrico, tienen que ser evaluados, que necesito la clínica, la medición de la presión y un laboratorio para poder caracterizar, y las imágenes para la salud fetal para poder caracterizar la severidad, y que requiere manejo en terapia intensiva, tratamiento antihipertensivo, sulfato de magnesio, evaluación del estado hemodinámico, monitoreo de las funciones orgánicas y bienestar fetal. Es complejo el manejo de la paciente embarazada en terapia intensiva con hipertensión del embarazo. Al momento de decidir, obviamente, se decide la interdisciplinario, porque nosotros podemos decir desde terapia intensiva cómo está la salud materna. El obstetra va a decir cómo está la salud fetal y el neonatólogo va a preparar la recepción. Bueno, cambiamos de tema. Esto es así, nos tocó 3 patologías en una clase. Vamos a hemorragia obstétrica. Bueno, ¿vamos bien? ¿Sí? Sí. Es agotador, pero es así. Bueno, vamos con hemorragia. Primero, ¿qué es hemorragia, no? Y hace años que se está dando vuelta con la definición, porque es toda pérdida de más de 1 litro, o pérdida acompañada de síntomas de hipovolemia. Algunos suman los síntomas y los trastornos hemodinámicos, otros no. La tradicional y la que más se acepta es una pérdida hemática mayor a 500 mililitros, luego de un parto vaginal, más de 1 litro, luego de cesárea. Pero bueno, hay varias definiciones, cada sociedad le pone que tiene síntomas hemodinámicos o no, le agrega que si es 1 litro, si es medio litro, pero bueno, la tradicional es esta. La hemorragia obstétrica se clasifica en primaria dentro de las 24 horas, que es la más frecuente, y la secundaria, que es más alejada. ¿Y qué hace esta primera clasificación? Que nos hace pensar en la etiología. Bueno, acá está toda las diferentes definiciones de hemorragia posparto que hay. Pero volvamos a esto, primaria o secundaria, ¿de qué nos sirve? Porque no es lo mismo una paciente que sangra inmediatamente en el posparto que una que sangra el otro día. Cuando es primaria, el 80% es atonía y el otro que queda es desgarro. O placentación anormal, que eso más se diagnostica durante el embarazo, coagulopatía, más difícil. Primaria, piensen en atonía, y si no es atonía, es desgarro. Ustedes saben que hay horas que se llaman horas de oro, que es el puerperio inmediato, es el periodo de mayor complicación. Las 3 horas postparto, las pacientes tienen que estar, o deberían estar, ¿no? Monitoreadas, porque es el momento de mayor riesgo. Pacientes que se van de alta de quirófano y a la media hora están sangrando. Es el momento más complicado. En cambio, cuando la hemorragia secundaria se presenta al otro día del parto, yo tengo que pensar en otras cosas, en retención placentaria. Tengo que pensar que a esa paciente le quedaron restos. El 99% de los casos es eso. ¿Y qué pasa, no? Fíjense, yo les traje esto, que es la clasificación histórica, añeja, la clasificación de gravedad del shock hipovolémico. Entonces acá hay varias cosas para pensar. Primero, que cuando cualquier persona no embarazada pierde hasta 750 mililitros, no le pasa nada, ¿no? No tiene signos, nada, es una pérdida tolerable. Pero tenemos que pensar que este 15% en una paciente embarazada, que aumenta del 30 al 50% la volemia, ese porcentaje es mayor, ¿no? No es más de 750, se parece más al 1,5 litros.
Entonces, fíjense, ¿no? Que la paciente puede perder 1 litro y lo único que tiene es taquicardia. Eso es algo que me gustaría que se lleven, ¿no? Hay que jerarquizar la respuesta fisiológica, saber y conocer la respuesta fisiológica para pensar que es patológica. Entonces, tenemos que saber que las embarazadas tienen adaptaciones fisiológicas del embarazo que le hacen tolerar injurias de una manera que den muy pocos signos y síntomas, porque tienen muchísimos mecanismos compensadores. Esos mecanismos compensadores se llaman reserva fisiológica, que cuando esos mecanismos compensadores colapsan, la paciente hace un deterioro agudo y rapidísimo. Y eso lo van a oír cuando dicen, y no, la paciente estaba bien y se murió. No, no estaba bien, ese es el asunto. Que la paciente nunca estuvo bien, pero no se pudo ver, se subestimó el momento en que la paciente estaba activando sobre todos sus mecanismos compensadores. Entonces no nos queda otra que buscarlos, mirarlos, porque no es que estaba bien y se murió. Muy pocas pacientes están bien y se murió. Que tiene una muerte súbita. ¿Quién puede estar bien y morirse? No, esa paciente está pasando algo que no fue evidente y después se murió. Entonces, sepamos que la taquicardia es no antes de la pérdida de 1 litro, que la TA es estable hasta pérdidas sanguíneas importantes. Recién con una pérdida de 1,5 litros empezará a evidenciar síntomas. Entonces, este es el punto donde estaba bien y se murió, porque ya perdió 1,5 litros. Y después que perdió ese 1,5 litros, hay un rápido deterioro del estado hemodinámico. Entonces, el estaba bien y se murió, es que estaba en un shock oculto, ¿no? Donde tendría oliguria, vasoconstricción. Yo voy a interno, esa paciente tiene una acidosis metabólica con un lactato aumentado seguro, pero no se buscó. Y entonces después viene la etapa de shock evidente, claro, cuando hace la hipotensión, pero cuando hace la hipotensión ya perdió como el 30% de la volemia. Entonces, ¿cuáles son las medidas iniciales en un shock hipovolémico? La primera es pedir ayuda. Después esto no, ya lo vieron seguro cuando dieron shock o vieron trauma, ¿no? Es algo más básico, administrar oxígeno, los accesos venosos y expandir con el líquido, expandir con cristaloides, ¿no? Todo lo que sea necesario, con objetivos macroparámetros y microparámetros de reanimación. Si es necesario, tengo que usar vasoactivos mientras estoy reanimando, con un objetivo que es el mismo de la población no embarazada, con una TAM mayor de 65. Pero hay algo clave en el manejo del shock hemorrágico. Lo que pasa en el shock hemorrágico es que el error principal es un reconocimiento tardío de la situación de sangrado y shock, aunque fíjense que en una embarazada el sangrado es evidente. Lo que hay es una subestimación de la cuantía, porque los métodos para estimar el volumen de sangrado tienen amplio error. Y la falta de trabajo en equipo. Hay algo que lo vamos a ver ahora, que es que en hemorragia se trabaja en equipo y se trabaja en protocolos de transfusión masiva. Sin eso no hay manera. No hay obstetra solo que pueda soportar una situación de hemorragia obstétrica y que sea exitoso en su resultado. Se necesita el trabajo en equipo. Para esto se arman equipos que son médicos obstetras, licenciadas en obstetricia, enfermeras entrenadas en el área de parto, hemoterapistas, personal de laboratorio, médicos anestesistas o anestesiólogos y terapistas. Esto es un equipo de hemorragia obstétrica. ¿Qué quiere decir? El primer respondedor, que es cualquiera que anda por ahí, qué sé yo, la paciente está en la sala y pasa, no sé, el señor de limpieza y entra a la habitación y ve que la paciente está en un charco de sangre. Ese es el primer respondedor. Activa el protocolo. Se dan cuenta que el protocolo de hemorragia obstétrica debería estar todo el personal del área obstétrica entrenado para poder activarlo. Es mejor activar un protocolo de más que uno de menos. Entonces el residente de primero, tiene que estar entrenado en activar un protocolo, porque lo que pasa en general es que el residente de primero llama al residente de segundo, el residente de segundo llama al residente de tercero, el de tercero llama al de cuarto, y así la paciente le va donando medio litro de sangre a cada uno, y cuando llega al de cuarto ya perdió 2 litros. Entonces tenemos como que cambiar la concepción y empezar a trabajar en equipos de hemorragia. Entonces, hubo como dos cuestiones así que hicieron como un cambio. El primero es esto, ¿no? Que pensar que la resucitación temprana y agresiva es lo que cambia el resultado, que se utilizan protocolos de transfusión masiva porque disminuye la necesidad de transfusiones, el número de transfusiones y la hemorragia severa. Y que los protocolos de transfusión masiva lo que hicieron es empezar. Antes era líquido y sedimento globular. Líquido y sedimento globular. Se sacaba sangre.
cuando viene el resultado del coagulograma, y ahí se empieza a pedir plasma, crioprecipitado, bueno. Lo que hizo el protocolo de transfusión masiva es cambiar eso. Se empieza a transfundir sin esperar los resultados. Cuando vienen los resultados, obviamente que se adecúa, ¿no? Pero se empieza a transfundir 2 unidades de sedimento globular sin esperar los resultados. 2 a 4 unidades de sedimento globular. No es que haya una relación óptima, ¿no? Hay objetivos terapéuticos que son claros en el manejo del shock hemorrágico, que es una hemoglobina mayor de 7, un RIN de 1,5, fibrinógeno mayor de 2, porque el menor de 2, fibrinógeno es un predictor de hemorragia severa, el fibrinógeno menor de 2 es un predictor de hemorragia severa, y un recuento plaquetario en rangos hemostáticos. Otra cambio en el protocolo de hemorragia obstétrica es que desde el año 2017, ustedes ya deben trabajar con él, pero antes del año 2017 se trabajaba con ácido tranexámico en otras especialidades, pero en obstetricia crítica no. Y en el año 2017 salió el estudio Woman, que es en el que dio como resultado que el uso de ácido tranexámico, que es una droga muy barata y accesible, disminuye la mortalidad por hemorragia obstétrica. Y no aumenta las complicaciones, las coagulopatías. Perdón, las complicaciones trombóticas, quise decir. Hay un tiempo óptimo, y acá se los explico en este resultado, hay un tiempo óptimo para administrar el ácido tranexámico, que es antes de las 3 primeras horas de sangrado. Después de las 3 primeras horas no tiene tanto resultado. No importa si el parto fue vaginal o por cesárea, funciona igual. Y si es atonía uterina, da mejor resultado que no, pero igual, si es trauma, igual. Entonces, el uso de ácido tranexámico disminuye la mortalidad por hemorragia obstétrica. Y aparte de disminuir la mortalidad, no disminuyó el número de histerectomías, pero sí el número de laparotomías por sangrado. Así que sepan que en todo el algoritmo que ahora lo vamos a ver, voy a ir para adelante para ir para atrás. En todo el algoritmo de hemorragia obstétrica, ustedes saben que hay primero uterotónicos, masaje uterino y ácido tranexámico. Esto, fíjense, tengo 20 minutos. 20 minutos es rapidísimo en la atención de una hemorragia, ni nos damos cuenta. Entonces, se activa el protocolo, uterotónicos, masaje uterino, no funciona, ácido tranexámico dentro de la media hora. Hay técnicas compresivas, el balón de Bakri, que está disponible en todas las maternidades, también lo probé en Nación. Compresión uterina, compresión aórtica, embolización muy rara vez llegan las pacientes, y si esto en 20 minutos no funciona, paso a quirófano. No vamos a hablar de técnicas quirúrgicas, ¿no? Pero la idea es poder evitar la histerectomía, aunque frecuentemente se llega a la histerectomía como cuestión de resolución, ¿no? Entonces volvamos a ácido tranexámico. Es uterotónico, masaje uterino, ácido tranexámico. Una ampolla, no anda hasta 2 ampollas, hasta 2 gramos de ácido tranexámico indicados. O sea, más de 2 gramos ya no tiene sentido, jalo en acciones rápidamente. Y después los protocolos de transfusión masiva. Todo esto sale obviamente de trauma, ¿no? De trabajos de trauma que después se aplican en hemorragia obstétrica, pero todo lo que tiene que ver con tratamiento en hemorragia obstétrica sale del trauma. Lo que se vio es que los protocolos de transfusión masiva disminuyen la mortalidad. Hay distintos umbrales de activación, que puede ser activo el protocolo con más de 4 unidades, si le pasé más de 4 unidades en 1 hora, o si estoy proyectando que lo voy a pasar más de 12 unidades en 12 horas. Este trabajo lo hizo así, Lo que habla el protocolo de transfusión masiva es que tiene que haber roles definidos. Yo les nombré que tiene que estar la licenciada en obstetricia, el obstetra, el hemoterapista, el enfermero circulante, todos tienen que tener roles definidos. Y la respuesta 641, esto es la proporción entre glóbulos rojos, plasma y plaquetas, ¿no? Una de plaquetas no es que es una unidad, sino que es una unidad cada 10 kilos, y a eso se le dice una unidad. Entonces, estas relaciones 641 o 441 no es que esté muy definida, ¿no? Pero sí que cada vez se trabaja más cerca en la unidad de glóbulos, la relación glóbulos rojos-plasma, cada vez más cerca, ¿no? Y para el resultado estuvo sin cambios en esa relación, se transfundieron menos unidades, pero se mantuvo la relación, porque este trabajo ya lo venía usando en esta institución, mejora el tiempo de transfusión, mejora la comunicación y redujo la mortalidad. O sea que los protocolos de transfusión masiva reducen la mortalidad en hemorragia obstétrica. Y ahora les voy a mostrar rápidamente
cómo es un protocolo de hemorragia obstétrica. Lo importante es que empieza con una categorización preparto. Hay una cuestión con la hemorragia obstétrica, que 2/3 son no predecibles. ¿Qué quiere decir? Que es una paciente que está perfecta y no tiene nada en el anteparto y cuando va a parir hace una atonía. Bueno, 2/3 de los casos son así. Esto nos sirve de predecir para anticiparnos en las que tienen factores de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que no pueden ir a parir y caer en el hospital como si nada. Porque se hace distintas acciones en este protocolo. En una solo se hace grupo factor, en otro grupo factor compatibilidad y screening de anticuerpos, y otro alto riesgo grupo factor y compatibilidad. O sea, acá se toma muestra y acá se compatibiliza directamente en el alto riesgo. Son obvios. ¿Qué es alto riesgo? Es obvio, ¿no? Acretismo placentario, no puede parir en cualquier lugar. Hematocrito menos de 30 más otro factor de riesgo, sangrado al ingreso, plaquetopenia, bueno, obviamente que esto es alto riesgo, ¿no? Entonces, acá les voy a mostrar como rápidamente para que tengan idea que es un protocolo, son súper complejos. Primero que cuando hay una pérdida de más de 500 mililitros o más de 1 litro por cesárea o tienen alteración en los signos vitales en el momento del parto o posparto, porque hay una variación en el 15% en la frecuencia cardíaca o hace una hipotensión o satura menos de 95 o aumenta el sangrado, activa el protocolo, ¿no? Y se le comunica al obstetra, a la embarazada y al anestesiólogo. Entonces viene, se ponen las vías, se le pone el oxígeno, se le saca sangre, se le compatibiliza, ¿no? Y se le compatibilizan 2 unidades de sangre, ¿no? Entonces seguimos. Paso al estadio 2, ¿no? Que esta paciente ya perdió 1,5 litros, ¿no? O continúa sangrado, tiene inestabilidad hemodinámica. Entonces acá tengo que llamar, bueno, el anestesiólogo que ya estaba, la obstetricia, y entonces empiezo con el masaje uterino, la llevo a la sala de partos, pido otras 2 unidades de sangre, le saco para coagulograma la muestra y le transfundo los primeros glóbulos rojos que me vengan sin esperar los resultados. Eso es un cambio, ¿eh? Un cambio. Y aparte tengo que ir avisando al laboratorio que me vaya descongelando plasma y plaquetas. Plaquetas es difícil, no en todos los lugares hay plaquetas, ¿eh? Entonces tengo que ir avisando que tengo una paciente con una hemorragia severa, que me vaya descongelando plasmas y plaquetas. Y entonces, ¿qué hago en el estadio 3? Ya perdió más de 1,5 litros, esta paciente está en shock. Obviamente, ya tengo que estar en quirófano, ¿no? Y ahí tengo que pasarle plasmas, plaquetas, glóbulos rojos, sacar otra muestra. Obviamente que el equipo ya tiene que estar completo. Y acá están las diferentes, acá van a ver las diferentes relaciones. Alta relación, glóbulos rojos, plasma, 641 o 441. Y bueno, y esto es un poco de terapia transfusional, ¿no? ¿Qué aumenta? Se los traigo a modo de ejemplo, ¿no? ¿Qué aumenta? ¿Qué me brinda cada componente que transfundo? 1 unidad de sedimento globular me aumenta el hematocrito 3 al 4%, 1 gramo por decilitro de la hemoglobina. Un plasma fresco tiene 10 miligramos por decilitro de fibrinógeno, la dosis es 10 a 20 por mililitros kilos. Plaquetas rápidamente siempre consideren 1 unidad cada 10 kilos de peso. Esto no lo van a considerar ustedes van a decir, tengo estas pacientes en estas condiciones y la paciente pesa tanto y hemoterapia se los manda. Es interesante saberlo para entender de dónde sale, ¿no? Y crioprecipitado, que tiene una concentración en mucho menos volumen de más fibrinógeno, ¿no? Una unidad tiene 10 miligramos y una unidad casi. Bueno, y este es el algoritmo que vimos. ¿Qué vino para cambiar todo esto? Ustedes saben que tromboelastograma. Tromboelastograma es un aparato que sale millones de dólares, acá hay en el Hospital San Martín y hay en el Hospital de Niños, que es donde saco una muestra, rápidamente me identifica qué necesito pasarle a la paciente, qué necesito transfundir. ¿Qué se está viendo con el tromboelastograma? Que se usan mucho más crioprecipitados y mucho menos volumen de plasma. Entonces, al usar más crioprecipitados y mucho menos volumen de plasma, tengo mucho menos coagulopatía dilucional. Así que es interesante, pero es muy difícil pensarlo como una normativa porque la disponibilidad, obviamente, de este aparato, ni en ningún lado, ni en Argentina, ni en ningún lado está ampliamente. Bueno, esto lo vimos. Hemorragia, sepan que es el reconocimiento precoz lo que va a cambiar el resultado de la paciente y pensar en los protocolos de transfusión masiva. Bueno, vamos con la última. ¿Qué hora es? A ver.
Bueno, vamos bien. Vamos a hablar de sepsis. Acá la dejé para el final porque ustedes ya dieron sepsis en la población general, ¿no? ¿Ya dieron? Sí, sí. Y ya tuvimos Sí. Entonces le va a sonar todo parecido, muy parecido, o sea, todo igual, porque sepsis es sepsis. Aún así, hablemos de aborto, sepan que estamos hablando de sepsis, ¿eh? Entonces, hay toda una evolución de la definición de sepsis. Es muy dinámica la definición de sepsis va cambiando, se van agregando cosas, incluso la terapéutica va cambiando. En los últimos, bueno, ya serían 30 años, ¿no? Desde la respuesta inflamatoria sistémica, se pasó a una lista ampliada en el año 2001, por ahí, donde se incluía hiperglucemia como una respuesta inflamatoria sistémica, la presencia de deterioro neurológico, proteínas C reactivas más de 2 desvíos estándar, edema, bueno, eran como signos para pensar aparte de la paciente, el paciente o la paciente séptica. Esto es interesante, yo esta clase la doy también para obstetras. Y esto es interesante porque hay muchas veces que no se pueden relacionar estos signos con la presencia de sepsis. Entonces sepan que hay una cuestión que es una respuesta inflamatoria sistémica que acompaña obviamente a la sepsis, es una respuesta inflamatoria sistémica. Después vino sepsis 3. ¿Qué hizo sepsis 3? Cambió el foco y lo que dijo, que lo que pasa en sepsis es una disfunción multiorgánica. Amenaza a la vida, la respuesta disregulada a esa infección. ¿Cómo que se diagnostica? Por el SOFA, con un score de más de 2 puntos. Ustedes van a ya ser una generación, ustedes son una generación instruida ya con el SOFA, así que es más fácil. ¿Qué shock séptico? Es la sepsis, pero con hipotensión persistente, que requiere vasopresores, para adquirir una TAM mayor de 65, o la presencia de lactato sérico, ¿no? Y llegamos a la definición de sepsis en obstetricia que lo dio la OMS, que es una mezcla, es una condición que amenaza la vida definida como disfunción multiorgánica resultante de la infección durante el embarazo, parto, posaborto o posparto o posaborto. Y que la presencia de taquicardia, taquipnea, hipotensión, oliguria, deterioro neurológico debe hacer pensar en sepsis. Sepan que para que una embarazada entre con deterioro neurológico y esté infectada, esa paciente hace horas que está así. El deterioro neurológico en el embarazo es tardío. Entonces, lo que hace esta definición es como ordenar las cuestiones. Primero, pensar a la sepsis como una disfunción orgánica. Y después, al shock séptico, hipotensión persistente con lactato sérico aumentado. ¿Qué es el SOFA? Bueno, si ustedes entonces ya lo deben haber visto en la charla de sepsis. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con SOFA y embarazo? Fíjense, la PAFI no cambia, o sea, eso no cambia. El recuento plaquetario tampoco cambia en el embarazo, tiene que estar más de 150. Hay alguna alteración en el embarazo que se llama trombocitopenia esencial, que no es tampoco tan presente, no tiene tanta incidencia y aparte siempre es mayor de siempre. La función hepática, que no debe cambiar la bilirrubina en el embarazo, la función cardiovascular, que es una TAM mayor de 70, hay una adaptación fisiológica en el embarazo, que dijimos que la hipotensión, que se da en el segundo trimestre, pero a la finalización, esto no lo dije y es importante, miren, me doy cuenta ahora. A la finalización del embarazo, la paciente recupera sus valores de TA pre-embarazo. O sea, no debe haber ninguna paciente embarazada que tenga 85 de sistólica, un tercer trimestre, 85 de tercer trimestre finalizándolo, y que esté hipotensa, y ella no es una hipotencia, una paciente que es hipotensa funcional, ¿no? Que no tiene registros previos de hipotensión. Los valores de TA al finalizar el embarazo vuelven a los pre-embarazos. Mayor hipotensión es entre la semana 28-30. El deterioro neurológico, por supuesto que no tiene que estar, y lo que cambia es la función renal en el embarazo, donde habría que adecuar este valor desde punto de corte 1,2 para el SOFA al 0,8, que ya vimos por qué. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos SOFA, quick SOFA y respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Entonces, saben que como esto requiere laboratorio, lo que se propuso en el sepsis 3 como screening en sala o de una paciente que se admite para pensar en sepsis es el quick SOFA, que son 2 de 3.
frecuencia respiratoria, alteración del estado mental o una TA menor de 100, que no requiere laboratorio. 2 de 3, tengo que ir a buscar en el sofá, ¿no? Internarla, sacarle el laboratorio y demás. O la respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué pasó? Los neozelandeses, australianos, hicieron muy bien y adaptaron un sofá a la población obstétrica y lo simplificaron. Entonces ellos pensaron en un quick sofá con un punto 0 o 1, ¿no? Y tiene 2 de 3. TA, frecuencia respiratoria y estado mental. Y lo pusieron sí o no, 0 o 1. Entonces, quick sofá más de 2, hay que hacer un sofá modificado obstétrico. Y simplificaron el sofá. En vez de puntaje hasta 4, le pusieron 0, 1 o 2, ¿no? Entonces, lo simplificaron con esto, ¿no? Poniendo los puntos de cortes de creatinina. Así que le hicieron mucho más sencilla. Es muy interesante el quick sofá, pero no está validado fuera de Nueva Zelanda. Entonces vamos a las guías sobreviviendo a la sepsis. Saben que salieron el año pasado, una adaptación. Saben que Elisa Estensoro trabajó en esto. Elisa Estensoro es la jefa de docente de la cátedra, aparte era la jefa de terapia intensiva de San Martín, y ella participó en el armado de estas guías. Bueno, y lo que se vio es que ellos terminaron recomendando, en la definición sepsis 3 se le recomendó el SOFA como método de screening, pero vino estas guías, y lo recomendaron con una recomendación de fuerza moderada en contra del uso del quick SOFA como único, comparado al CIRS, el NEWS o el MUSE, como único instrumento para el screening de sepsis o shock séptico. Ustedes saben que hay distintos instrumentos de screening de triage en guardia. Uno es el NEWS, el otro es el MUSE. Estos están adaptados también a la población obstétrica, que no hacen más que ponderar la TA, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. Entonces, y fíjense que estos funcionan así. Si la paciente tiene una frecuencia respiratoria de 4, bueno, es obvio que se está muriendo, ¿no? Entonces llame al médico. Pero si la paciente tiene una frecuencia respiratoria de 10, y la verdad que está tal vez un poco baja, pero no es tan alarmante, entonces volvé a chequear en 15 minutos. Funcionan así, con distinta severidad de alarmas y respuestas a esa severidad. Esos son estos instrumentos. Entonces, lo que hicieron estas guías, pues lo que dijeron estas guías de sepsis 2021 es que los programas de mejora de sepsis incluyen screening, que es fundamental, capacitación, acciones inmediatas y búsqueda de oportunidades de mejora, porque el resultado es la disminución de la mortalidad, pero los componentes del programa no son tan importantes como el screening. Quiere decir que ellos se recomendaron en contra del quick SOFA como único instrumento. No es que el quick SOFA no sirve, sino que como único instrumento. Entonces, podemos usar el CIRS, medición de signos vitales, signos de infección, el quick SOFA, el MUSE, el NEWS, el que agarramos. Ellos lo que se recomendaron es en contra de como único screening por no ser tan sensible. El quick SOFA es más específico y menos sensible que 2 de 4 componentes del CIRS para identificación temprana del fallo multiorgánico. Quiere decir que como método de screening, para un método de screening tiene que ser muy sensible y poco específico, ¿no? Porque no es de diagnóstico, es de screening. Entonces me tiene que abarcar la mayor cantidad de la población posible. Entonces decían, bueno, no es tan sensible. Entonces, conclusión, aunque la presencia de quick SOFA positivo tiene que alertar de la posibilidad de sepsis, dada la escasa sensibilidad, se emitió una recomendación en contra de su uso como única herramienta de cuidado. Entonces, no es que no sirve, sino que como única herramienta. Ya no se recomienda el quick SOFA como único instrumento, ¿no? Comparados con el CIRS, MUSE y MEOS. Nos dejó medio así, medio en que, entonces, ¿cuál? Pero bueno, sabemos que como único no. Pero bueno, tenemos la paciente séptica, sospechamos sepsis, ¿qué hacemos? Y bueno, primero que es un código rojo, hay algo en obstetricia que se llama código rojo, que es la activación de emergencias, ¿no? Y acá es clave, porque no es que hay que salir corriendo con la paciente a terapia intensiva o a la guardia. Lo primero que hay que hacer es atenderla en el lugar, ponerle 2 vías, 30 mililitros kilo de fluidos, ¿no? Dentro de las primeras 3 horas, la expansión adicional tiene que ser guiada. Después de esos 30 mililitros kilo, tengo que guiarla por medidas hemodinámicas. El objetivo es que la TAM sea mayor de 65 y tengo que tomarle muestra para saber cómo estar lactando. Entonces hay algo que es muy fácil, me quedo medio mal. Acá hice como una receta, cuestión de que se entienda cuáles son las primeras medidas.
suministrar oxígeno, veo si requiere ventilación mecánica o no, objetivo saturación más de 65, 2 accesos venosos, medición de diuresis, saturación y signos vitales, tomar muestra para laboratorio. Tengo que pensar en todos los screening de fallas orgánicas y lactato. Y lactato, quiere decir que tengo que tomar sangre para laboratorio y para medio interno. Y siempre le decimos lo mismo a los obstetras, no es que tienen que aprender a leer medio interno y decir qué tipo de acidosis tiene la paciente. Lean, lactato más de 2, pidan ayuda a terapia intensiva. Digan, tengo una paciente con un lactato más de 2. ¿Qué hacemos? Porque eso indica hipoperfusión. Entonces, tengo por lo menos una evidencia de hipoperfusión celular. Un laboratorio que no tiene que ser menos que esto. Más lo que quieran, pero menos que esto no tiene que ser. Tengo que hemocultivarla a esa paciente dentro de los 45 minutos y administrar antibióticos dentro de la primera hora. Si no tengo lactato, ustedes saben que hizo este estudio, la Andrómeda, que salió publicado en JAMA, que es el líder de este estudio chileno, en 2019, y lo que hizo es que pudo correlacionar el lactato con el relleno capilar de más de 3 segundos. Un lactato aumentado se correlacionó, o sea, no es peor usar el relleno capilar que el uso de lactato. Esto para lugares con baja complejidad, donde yo no dispongo de lactato, ¿no? Pero bueno, lo que vio es que por lo menos no era peor el uso de lactato que guiar la reanimación por el relleno capilar. Entonces, el proceso de atención de sepsis es pensar en sepsis, SOFA más lactato, cultivos, más antibióticos dentro de la primera hora y drenaje del foco. Antibióticos sin drenaje del foco no sirve, ¿no? Entonces, drenaje del foco si ese foco es susceptible de ser drenado. Mejorar de la bulimia y la perfusión, 30 mililitros kilos de cristaloides en menos de 3 horas, monitorizar con signos vitales y lactato, y vasopresores si la TAM es menor de 65 e ingreso a UCI. Esto para dentro de las 3 primeras horas. Todo lo que viene después, que deben haber visto, mediciones hemodinámicas y demás, es igual que en la población embarazada que no. Yo no me quise abocar a eso porque ustedes lo vieron. Pero sí me interesa que en la etapa en que ustedes están en la facultad se puedan llevar las medidas iniciales de las primeras 3 horas. Entonces, conclusión, que el reconocimiento precoz de la sepsis incide en el resultado final porque sepsis es tiempo. Nadie se olvida que la evolución del tiempo en el infarto altera la sobrevida, ¿no? Sin embargo, fíjense, la sobrevida en sepsis, ¿no? La sepsis tiene una mortalidad del 40%, bueno, el infarto tiene una mortalidad del 7%, pero todo el mundo sabe que si se infarta tiene que salir corriendo. Bueno, en la sepsis también hay que salir corriendo. Es un ejercicio diario pensar la sepsis desde el fallo multiorgánico, se debe sistematizar el alerta precoz, las acciones iniciales dentro de la primera hora deben ser iniciadas en el lugar donde se encuentra ingresada la paciente, que no se debe esperar el ingreso de emergencias a UCI, los protocolos institucionales actualizados o algoritmos que evitan discordancias, ¿no? Como qué antibióticos le ponemos, ya tienen que saber de antemano con qué, según la institución, con qué se trata una sepsis puerperal. En el Hospital San Martín, la sepsis puerperal va a llevar tazonam, piperacilina, tazonam más vancomicina, y después se baja, se descala, pero tenemos que saber de antemano con qué. Bueno, entonces siempre es la anticipación. En la preeclampsia, control de la TA, sulfato de magnesio y finalización del embarazo. En la sepsis, reanimación precoz, antibióticos dentro de la hora y remoción del foco. Y en el shock hipovolémico es la reanimación precoz con fluido hemoderivados, medidas terapéuticas no quirúrgicas y quirúrgicas, siempre en monitores. Bueno, muchas gracias, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Claro, perfecto, súper claro. Los agoté, pero bueno, esta clase es así. Son muchos temas para una sola clase. ¿Ninguna duda, nada? No, bueno, cualquier cosa. Bueno, ahí tienen mi mail. Esperen que dejo de compartir a ver cómo puedo. Ahí tienen mi mail. Cualquier cosa me escriben y nada, estamos en contacto. Yo no tengo ningún problema. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias, profe.